para cada uno de ustedes. Amados hermanos, amigos, extendemos un cordial saludo también para la máxima autoridad aquí humanamente en la tierra, que es nuestro alcalde aquí debido al municipio. Un saludo muy cordial a nuestro alcalde, al presidente del consejo y a los demás concejales, al comandante de la policía también un cordial saludo, y cada uno de los agentes de policía, como también al Ejército Nacional, les saludamos en esta tarde. También un saludo a las autoridades eclesiásticas, autoridades de aquí a nivel de iglesia local, tanto al sacerdote de la Iglesia Católica le extendemos un cordial saludo, como también al pastor de las demás iglesias, Iglesia Pentecostal, Centro Evangelístico, y todos los pastores también un cordial saludo. A cada uno de los médicos, enfermeras de nuestro hospital, también les saludamos, y a cada uno de los habitantes de este municipio un cordial saludo de parte de su servidor Ricardo González, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Un caluroso saludo para cada uno de ustedes. Quiero en esta tarde llevar una oración al cielo juntamente con ustedes. Algunos de pronto se sientan ofendidos, pero no podemos dejar de hacer lo que Jesucristo a que hiciéramos mientras vivamos en la tierra. Y gracias a Dios también por estos medios con los cuales podemos amplificar nuestra voz. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios, pidiendo esa paz espiritual, pidiendo la bendición de lo alto, la bendición que procede del Padre de las luces, en quien no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Usted me puede acompañar desde allí donde usted se encuentra y haremos esta oración a nuestro Dios. Amado Dios Todopoderoso, Cordero de Dios, presentamos tu presencia, presentamos nuestra vida delante de ti. Reconocemos que tú eres grande, que tú eres poderoso, maravilloso, que no hay nadie como tú, quien pueda hacer obras, milagros, y quien pueda traer la paz al corazón humano. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser exaltado. Levantamos en esta tarde una oración más desde este municipio, como lo hacemos en cada momento, todos los días orando, pero hoy, el primer día de la semana, el primer día haciendo el reconocimiento a la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, que fue el primer día de la semana. Y por ello nos levantamos con clamor, con una oración a ti, mi amado Dios. Tu palabra dice, y todo lo que pidamos al Padre en tu nombre. La palabra dice, si 2 o 3 en la tierra se pusiesen de acuerdo en algo y lo pidierais al Padre en tu nombre, lo recibiríamos. Amado, trae bendición a cada hogar, trae bendición a cada familia de este municipio de Fomeque. Padre amado, mira las personas
que están pasando momentos de enfermedad, momentos de aflicción, momentos de dolor. Oramos por ellos, Señor. El que está siendo atormentado también por diversas enfermedades, amado Salvador, pedimos que tú seas obrando, pedimos que tú seas sanando, pedimos, Señor, con tu poder, con ese poder maravilloso que tú tienes, con el poder de tu palabra. Tu palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieres cosa mortífera, no os hará daño. En tu nombre, Señor amado, reprendemos en tu nombre toda enfermedad maligna, todo hechizo, todo beberizo, toda brujería, toda santería, lo que se esté levantando para hacer daño a las almas, Dios mío, para afligirlas, para atormentarlas, Dios mío. Reprendemos en tu nombre todo espíritu inmundo, Señor amado, porque tú tienes todo el poder, Señor amado. Por lo tanto, Dios mío, Padre, este municipio de Fomeque, hoy en esta tarde, una vez más, estamos proclamando la paz, estamos proclamando la bendición a cada hogar, estamos proclamando la bendición a cada familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Visita los hogares, visita las familias allá en el campo, visita de manera especial. Espíritu Santo, consolador divino, consuela los corazones, consuela, Padre, al que está afligido, al que está en problema. Oh Padre de gloria y de misericordia, manifiéstate, Señor, con poder. Pedimos en esta preciosa tarde, Señor, por la sanidad, Dios mío, de nuestra tierra, como tu palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Oramos, Dios mío, pidiendo la sanidad, Dios mío, sobre nuestra tierra. Necesita, Dios mío, la intervención divina. Primeramente necesita, sobre, Dios mío, la sanidad en el alma. Oh amado Salvador, sana el alma, libértala, Dios mío, de la amargura, del resentimiento. Liberta, Padre amado, las almas, Dios del cielo, Padre, del odio en sus corazones. Libértalos, Padre de gloria y de misericordia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Permite, Dios mío, que la paz tuya reine en nuestro corazón, en aquella persona que aún está enferma, sobre nuestra nación entera, Dios mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y declaramos tu palabra, Dios mío, bendiciendo esta nación de Colombia. Reprende, Señor amado, toda enfermedad, todo virus, en el nombre de Jesucristo. Apiádate de nuestra nación, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queremos en este momento hacer una lectura de la palabra de Dios. Le invito con todo respeto a que, si a usted se le facilita tomar la Biblia y abrirla en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 5. Queremos hacer lectura de la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera: bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca,
les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo número 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Este pasaje, conocido como el Sermón del Monte, y las bienaventuranzas, encontramos nosotros aquí en el Evangelio según Mateo. El Evangelio que Cristo trajo a la tierra. Y les recordamos lo que ya les he enseñado y lo que les he recordado, que Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Es de ello que les quiero hablar. No les quiero hablar de una religión, porque el mundo está lleno de religiones y está comprobado que la religión no ha podido cambiar la vida del ser humano. En el mundo hay miles de religiones, pero lo que sí creemos es que el Evangelio de Cristo es poder de Dios, que encontramos salvación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les recuerdo que Jesucristo, el nombre Jesús, significa Salvador, y el nombre Cristo, ungido. O sea, les estoy hablando del Salvador ungido. Pero cuando encontramos en el Evangelio de Mateo estas bienaventuranzas, usted y yo debemos de entenderlas, de comprenderlas, de colocarlas en práctica, porque me han preguntado muchos y me dicen: ¿cuál es la religión verdadera? Y si hablamos en cuanto a religión, en la Biblia solamente encontramos allá en el libro de Santiago que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que no es tanto por las obras físicamente, sino lo que usted haga, sus obras espiritualmente. Debemos de tener una vida limpia, una vida íntegra delante de Dios. Cada día nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios. Cada día nos esforzamos a vivir una vida que a Dios le agrade. Por ello el Señor Jesucristo no nos dejó aquí una religión, sino el Evangelio, poder de Dios. Y quiero en esta tarde quizás alcance a hablarles de las
bienaventuranzas, unos textos maravillosos que si usted y yo entendemos y colocamos en práctica, bien haremos. Alabado el nombre del Señor. Aquí en el Evangelio de Mateo, el pasaje que les leía, el versículo número 1, habla: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando llegan a él, Jesús está hablando con sus discípulos y hay uno que les hable el mensaje que él tenía en esa tarde. Y luego, en el versículo 2 de Mateo 5, dice: y abriendo su boca, les enseñaba. Lo hermoso de esto es que Jesucristo trajo enseñanza. Él dejó muy claro el evangelio, las buenas nuevas de salvación que él traía del Padre. Jesucristo nunca habló por su propia cuenta, sino que él habló lo que escuchó hablar de su Padre. O sea, el mandato que el Padre le dio, que le dijo, él lo trajo y nos lo dio para que usted y yo fuésemos santos y fuésemos salvos. Primer bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Nos habla de esa bienaventuranza hablando de los pobres, pero no de los pobres de este siglo, sino de los pobres en espíritu. Una persona pobre, para que usted me entienda y para ubicarnos acerca de la pobreza, el pobre es el que depende siempre de la ayuda de una persona. Y en este tiempo, más que nada, podemos aplicar esta palabra para entenderla. Los pobres, por ejemplo, en este tiempo que hemos tenido de confinamiento en nuestras casas, de quedarnos en casa, muchos no podemos laborar, muchos no tienen el sustento y está esperando de que el gobierno llegue con un mercado, con una ayuda. Esa persona, si hablamos al respecto en la ciudad de Bogotá, están las familias que no tienen que comer, colocan trapos rojos en las ventanas, en las puertas, indicando que allí no hay que comer. Esa persona es una persona pobre que no tiene que comer, no tiene un sustento. Pues de esta manera Jesucristo estaba dándonos una enseñanza a nuestra vida espiritual. La persona pobre en espíritu somos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los que dependemos de la ayuda espiritual, no del hombre, sino de Dios. La ayuda que proviene del cielo. Espíritu. Porque la Biblia, hablando a una de las iglesias, allá en el libro de Apocalipsis, recuerda también esta parte. Y yo quiero llevarles al libro de Apocalipsis, capítulo 2, el versículo número 9, hablando de la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia que vivió bajo las catacumbas, bajo la tierra. Hicieron unas catacumbas, unas cavernas en la tierra. La iglesia en el año 100 después de Cristo, que vino una gran persecución del imperio romano,
y de los grandes emperadores, y quemaban a los cristianos vivos. Los echaban a los leones, a las fieras, en los circos romanos. Allí eran torturados. Y esta carta del libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, está dirigida a la iglesia de Esmirna, cuyo pastor relevante encontramos que era un pastor u obispo llamado Policarpo. Policarpo, quien fue incitado a negar la fe, a negar al Cristo, al Señor, al que vino y nos salvó, para que le rindiera tributo al emperador. Policarpo dijo: 86 años he servido a mi Cristo y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo he de defraudar a mi Cristo, a mi Salvador? Y dice que a Policarpo, dice la historia, que a Policarpo lo quemaron vivo. Vivo lo quemaron. ¿Por qué? Porque predicó a Cristo. Pero siempre este hombre dejó marcada una historia de que él dependió 100% de Cristo. Esto demuestra la pobreza espiritual, porque no se creyó autosuficiente, sino que creía que el único que podía salvarlo y llevarlo a la eternidad era nuestro Salvador Jesucristo. Porque dice en el versículo 9, hablando a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aunque económicamente eras pobre, no habían recursos económicos, se vivía bajo las catacumbas, huyéndole a las personas que los apresaban y los mataban. Pero para conservarse vivieron bajo la tierra. Una iglesia pobre, pero una iglesia rica espiritualmente. Siempre, en todos los tiempos de la historia, la iglesia de Jesucristo ha sido perseguida, ha sido maltratada, ha sido despreciada. Pero lo bonito de esto es que tenemos un Cristo glorificado, un Cristo que padeció persecución, bofetearon. Tenemos un Cristo, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y no está hablando el versículo 4, no está hablando de los que lloran porque están enfermos. No está hablando de los que lloran porque los abandonó su esposa o su esposo. No está hablando de los que lloran porque están siendo maltratados físicamente. La Biblia está hablando de bienaventurados los que lloran en la presencia de Dios. Cuando una persona, un cristiano, puede llorar en la presencia de Dios, se siente gozo, se siente paz. Como María, la hermana de Lázaro, cuando Jesucristo llegaba a escuchar la palabra, y que enjuagaba también sus pies con lágrimas, llorando en la presencia de Dios. Y María, la hermana de Lázaro, fue hasta el día de hoy. Pero hoy en día no queremos llorar. Hoy en día decimos: los hombres no lloran, porque eso fue lo que le metió nuestros padres y nos quisieron meter en nuestra mente, que los hombres no llorábamos. Pero es que en la presencia de Dios, ninguno, cuando la sentimos la presencia de Dios, no podemos contener nuestras lágrimas, y por ello lloramos en la presencia de Dios. Y la Biblia está hablando de una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, los que lloramos en la presencia de Dios. Y te digo, amado amigo, usted que asiste a alguna iglesia, no sé a qué iglesia usted asista, pero si usted no ha llorado en la presencia de Dios, si no ha sentido el poder del Espíritu Santo obrando, y si no ha llorado en la presencia del Salvador, y cierre la puerta y empiece a hablar con Jesucristo y le empiece a pedir que lo toque, que lo llene y que lo bautice con el poder del Espíritu Santo, y que le enseñe a vivir una vida para agradar a nuestro Dios. La Biblia nuevamente nos describe en el versículo número 5: bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, no los problemáticos. Y cuando está hablando de ese manso, es de que está aceptando la corrección bíblicamente. No está hablando del manso que se deja pegar. No está hablando del manso que vive una vida desordenada, pero que se deja pegar de las demás personas. No habla de eso. Claro que eso lo debemos de tener. Sí, Señor, lo debemos de tener. Pero está hablando del manso, del que se deja corregir, de que yo estoy en un error doctrinal y yo se lo aceptaré siempre y cuando usted me lo compruebe a la luz de la Biblia de que estoy en un error doctrinal. Eso se llama ser manso, aceptar, reconocer que tenemos errores, reconocer que nos equivocamos. Eso es ser manso. Bendito el nombre del Señor. Pero la Biblia también nos habla, ahí en el mismo pasaje, en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de la palabra, hambre del conocimiento de la verdad, sed de justicia, sed de Dios, como lo dijo la mujer samaritana, pensamento humana, entender la palabra del Señor. La mujer samaritana, capítulo 4 de San Juan, allí nos describe que esta mujer tuvo un encuentro con Jesucristo. O que Jesucristo llegó a aquel pozo cerca al mediodía y se encontró con una mujer samaritana. Y Jesucristo le dijo, dame de beber. Y la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí que soy samaritana que le dé de beber? Le dice, mujer, si tú me pidieras agua, yo le daría agua viva y usted nunca volvería a tener sed. Esta mujer recibe la enseñanza con su mente humana y le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva aquí a sacar. Hablando del agua que estaba en el pozo, del agua que saciaba la sed literal y humana. Jesucristo le estaba hablando del agua que liberta, del agua que salta para vida eterna, hablándolo en el ambiente espiritual. Cosa similar en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando Jesucristo le dijo a los discípulos y le hablaba a la multitud y le dijo, el que no coma mi carne y mi sangre no tiene parte conmigo. Los discípulos, como tenían una mente humana y carnal, entendieron que les hablaba de comer literalmente la carne de Cristo. Y Él no les estaba hablando de la carne literal, sino les estaba hablando de la carne a nivel espiritual, de saciar el hambre espiritual, de saciar, hermano, el hambre que tiene nuestra alma. No les estaba hablando de la carne literal y humana. No les estaba hablando de esto, les estaba hablando de ese pan que saciaría la vida espiritual. Pero nosotros a veces lo que entendemos es con nuestra mente humana, y usted tiene que entender la Biblia con la mente espiritual. Cuando nos habla del pan de justicia, está hablando, hermano, de ese pan espiritual, de ese pan que a nosotros nos liberta y nos llena. De esas aguas que sacian la sed. La Biblia, hambre y sin precio, vino, pan, leche, está hablando de comprar en la parte espiritual, no física y literalmente. Porque Él dice, venid comprar sin dinero y sin precio. O sea, el dinero humanamente no sirve para saciar la sed y el hambre espiritual. Porque es gratis. La salvación es gratis. Jesucristo no nos cobró por salvar,
que dar de gracias. No tenemos por qué cobrar, porque la salvación es gratis. Todo lo que habla concerniente al reino de los cielos es gratis. Y por ello usted y yo debemos de entender el sermón del monte y de las bienaventuranzas. Cuando la Biblia nos habla en el versículo número 7, para ir avanzando porque el tiempo transcurre y se nos acaba el tiempo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Habla de la misericordia. Recordemos que alguien le preguntó a Jesucristo: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús les enseñó y les dijo: un hombre que descendía de Samaria a Jerusalén. Él descendía para adorar. Este hombre fue caído en manos de pecadores y lo despojaron de sus ropas, lo robaron. Pasó un sacerdote y no lo miró. Pasó un levita, que ellos dos tenían la obligación de mirarlo y de ayudarlo, pero ninguno, ni el sacerdote ni el levita, usaron de misericordia. Pero pasó un samaritano que no tenía ninguna responsabilidad y fue movido a misericordia y lo llevó y pagó para que lo atendiesen. Entonces, aquí está hablando de que es movido a misericordia. Bienaventurado, dice, los misericordiosos, los que usamos de misericordia hacia el prójimo, no devolviendo mal por mal. Porque hay gente que si a uno le dicen una grosería, él devuelve dos. Y hermano, y es una violencia terrible que está arropando el mundo, la humanidad. Y no debe ser así. Debemos de ser misericordiosos. Bendito el nombre del Señor. Avanzando al siguiente texto. Versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el de limpio corazón, para que usted pueda entender quién es y cómo debemos de vivir con un corazón limpio, usted debe de tomar el Evangelio de Mateo capítulo 5 y empezar a leer de ahí en adelante. Ahora no le puedo leer todos los textos, pero usted tiene su Biblia allí en su casa. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. La Biblia habla, por ejemplo, en el versículo 43, porque está hablando de los de limpio corazón. 5:43 dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Jesucristo está citando la ley. ¿Oíste que está escrito eso? Ame a tu prójimo y aborrezca al enemigo. Pero mire lo bonito que Jesucristo nos deja una enseñanza. En el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero esto se está perdiendo. Es más, se ha perdido del corazón de la iglesia. Y cuando yo hablo del corazón de la iglesia, me estoy dirigiendo a usted que está yendo a alguna iglesia, tenga el nombre que tenga, pero usted dice: yo creo en Cristo y soy iglesia de Cristo y voy al reino de los cielos. Pues a usted es esta palabra, porque usted y yo debemos de limpiar nuestro corazón. El hecho no es ir a una iglesia, el hecho es cambiar la manera de vivir, es cambiar la manera de actuar, es cambiar mis obras, es cambiar la manera de comportarme. Porque yo puedo ir a una iglesia, es más, yo puedo ser pastor, pero si no me someto a la palabra, si estas cosas no están en mi corazón, de nada me sirve. Pudiera morir predicando, pero si no hay un cambio en mi corazón, yo iría a un lugar de tormento. Y de nada me hubiera servido vivir la vida predicando el evangelio. Aquí no se trata que si es pastor o que si es obispo o que si es sacerdote. Aquí se trata de vivir una vida digna delante de Dios Padre, como nos dice las Sagradas Escrituras.
Porque la palabra debemos de predicarla como está escrita. No debemos de sustraerle, de quitarle, ni de quitarle el sentido a la palabra. Pero quiero hablar un poco sobre el versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de los pacificadores, esto es importante, y si usted y yo, hermano y amigo, yo quiero que usted sea consciente de esto, que si usted está yendo a una iglesia, usted está siendo parte de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, usted y yo debemos de limpiarnos y debemos de santificarnos y debemos de ser pacificadores. No ser parte del problema, no ser parte, hermano, del problema que está agobiando y acogiendo a la sociedad. Debemos de ser parte de la solución. Y yo me he dado cuenta, hermano, hablando referente a los pacificadores. Yo no juzgo a nadie, solo quiero decir lo que he visto. Por ejemplo, de que nosotros debemos de someternos a las autoridades que están establecidas en la tierra por Dios. A las autoridades civiles, a las autoridades militares, a la autoridad eclesiástica. Cada quien desarrolla y ejerce una autoridad puesta por Dios. Pero, como dijera el apóstol Pedro, cuando le prohibieron predicar el evangelio, el apóstol Pedro dijo que está bien hacer caso a los hombres o obedecer a Dios. Bueno, pues obedecer a Dios. Pero lo que yo le quiero decir a usted, que de verdad me causa coraje y molestia, es de ver personas que provocan a nuestras autoridades, a la policía, al ejército. Y hay gente que se llena de odio, de resentimiento, hermano, sabiendo que son una autoridad. ¿No quiere usted tener problemas? Pues sometámonos a la autoridad. Pero he visto videos que suben, hermano, a las redes, donde el policía le pide la cédula a la persona. Y la persona saca el celular y empieza a grabar. Y no le entrega. O sea, esto es una falta, hermano, de respeto a la autoridad. Solamente cumplamos. Si le piden a ustedes los documentos del vehículo, pídalos. Muchos dicen es que no tienen conos en la vía. No interesa, es una autoridad y le está solicitando los documentos. Entreguémoslos, los documentos, para que ellos revisen si estamos bien de documentos o no. Nosotros debemos andar bien de documentos. Pero cuando la Biblia habla de los pacificadores, hay gente que compra un problema. Hay gente que va preparado para grabar, hermano, y provocar a ira a la autoridad. Y esto no debe ser así. La iglesia de Cristo tenemos que ser un ejemplo en la tierra. Y si usted se considera iglesia de Cristo, pues sometámonos a las autoridades también civiles en la tierra. Si nos dicen que no salgamos, si no es de una manera que muy urgente, que ahí sí tiene que salir, pues salgamos ese día. Y si no tienen que salir, pues no salga y cuide su salud y cuide la salud de su familia. Esos somos los pacificadores, y verá que usted va a vivir tranquilo, va a vivir con paz en la tierra, en el municipio. No va a tener problema de nadie, no va a ser multado, porque obedecemos, porque somos pacificadores, porque somos parte de la solución, pero no del problema. El detalle es que hoy en día nuestra sociedad está siendo un problema para las autoridades, está siendo un problema para Cristo aún también, hermano. Y por ello vemos los juicios que Dios permite que se derramen sobre el planeta Tierra. Dios busca hombres y mujeres que se santifiquen en espíritu y en verdad. Dice la Biblia, el tiempo se nos acorta. Gloria a Dios. Dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta ha sido la palabra, el consejo de Dios para nosotros.
Quiero en este momento entonarle una alabanza a mi Cristo. Entonarle una alabanza. Luego hacer una oración a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a cantar. Ahí les dejo el conspiro. Nos dejó en la palabra. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que mis amados hermanos, amigos, recordemos, si somos iglesia de Cristo, o sea, si usted va a alguna iglesia, porque es que a veces se nos ha metido en nuestra mente un paradigma y pensamos que la iglesia que va a ser salva es la donde usted o yo voy. Mentiras, eso no es así, hermano. La iglesia de Cristo no tiene un nombre en la tierra, no tiene una personería jurídica. La iglesia de Cristo es todo aquel que viva una vida en santidad para Dios y nos sometamos a la palabra y sobre todo al sermón del monte, a las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5 al capítulo número 7. Finalizando el capítulo 7, dice: muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero el Señor le va a decir: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo es aquel que vivimos en santidad para Dios. Por lo tanto, necesitamos a Cristo que gobierne nuestro hogar y nuestra familia. Vamos a entonar un cántico a nuestro Dios. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitamos a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Gloria al Señor. En el hogar necesitamos a Cristo gobernando nuestra familia, nuestro hogar. Alabado el nombre del Señor. Cantemos otro cántico a nuestro Dios y vamos a entonarle este cántico al Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Divino. Usted lo puede cantar y pedir al Espíritu Santo que venga también a su vida. Jesucristo es el autor de todo. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí.
apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Y si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Si tú te apoderas, yo te alabaré. Y si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré. Y ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate. Gloria a Dios. Ha sido de gran bendición esta tarde haber podido compartir la palabra de Dios. Voy a orar a Dios, que Dios les guarde en el transcurso de esta semana y que Dios les continúe ayudando en todas sus labores y que Dios los guarde del mal. Te damos gracias que nos has dado de poder adorar, bendecir y escuchar tu palabra. Bendecimos la comunidad de Fomeque, bendecimos cada familia, la familia de nuestro alcalde, la familia de cada autoridad del municipio. Dios mío, le declaramos tu bendición, que los guarde del mal, todas las familias de este municipio, tanto los que habitamos en el casco urbano como los que habitan en la vereda. Dios mío, guárdalos del mal, de todo virus, de toda enfermedad, de toda obra del enemigo. Dios mío, hazle cada día entender que alcalde, gracias, Dios le bendiga por la oportunidad también que nos ha dado de poder transmitir, de llevar a cabo estos clamores, porque traen bendición y prosperidad a nuestro municipio. Dios le bendiga a todas las autoridades, a toda la familia, que la paz de Dios, el amor de Cristo esté en cada uno de sus corazones. Las personas que tuvieron también a través del Facebook, Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Que tengan un feliz día o atardecer y una feliz semana. Dios